Universidad Alberto Hurtado, al doctor Letelier, por organizar estos seminarios, y yo creo que todo esto es productivo y creo que tiene recorrido para ahora y para el futuro. Bueno, de todo lo que el doctor Letelier ha planteado como preguntas, yo en realidad tengo muy poquita capacidad de respuesta, y lo que yo voy a intentar ahora desarrollar es una síntesis muy reducida de lo que ha sido más o menos mi afición y mi dedicación en los últimos 10 años, que es a intentar entender el gobierno local en el mundo. Por tanto, prácticamente no voy a mencionar nada de España, lo que estoy intentando es hacer un planteamiento que me explique el mundo. Una precisión para entender de qué estamos hablando: yo cuando hablo ahora mismo de gobiernos locales o administraciones locales voy a hablar de lo que propiamente también en Chile es administración local, que sería no el escalón regional, sino estrictamente lo local, que nosotros consideramos como lo local, lo municipal y lo provincial, pero no las comunidades autónomas, para entenderlo, no las regiones, que ocuparían otro tipo de atención. Voy a moverme estrictamente en lo que para ustedes sería básicamente lo local, más estructuras por encima de lo estrictamente municipal, que sería, en el caso de España, lo municipal, pero que no en todo el mundo existe así. Bueno, lo primero, yo lo que planteo aquí es, en primer lugar, para poder explicar en el mundo cómo se distribuye el poder, cómo es la distribución territorial del poder, vamos a manejar una categoría que es la de autonomía local. A través de autonomía local se entiende cómo se organiza territorialmente el poder en el mundo. Por tanto, con más o menos autonomía local podemos entender cómo se ha organizado cada estado. Y tomando como referencia esta categoría, lo que yo planteo fundamentalmente es que estamos en un momento de expansión, globalización de la autonomía local. Lo que yo he podido ver en los últimos 15 años, 10-15 años, es cómo la categoría autonomía local se está aprovechando del levantamiento de fronteras que es propio de la globalización y está penetrando de una manera decisiva en todas las organizaciones territoriales del poder. Si uno repasa, por ejemplo, en los últimos 10 años las reformas constitucionales de países tan diversos como Sudáfrica, la India, Brasil o Italia, por poner algunos ejemplos de estados que han reformado sus constituciones en el último decenio, se da cuenta cómo entra, y en algunos casos con mucha fuerza, la autonomía local. Y en los ordenamientos jurídicos de todos estos estados está entrando la autonomía local. La autonomía local se está beneficiando, esta categoría de autonomía local, de poder local, se está beneficiando de la globalización, y esto es un fenómeno que hace presagiar que en el futuro habrá más autonomía local, incluso en estados donde yo he podido comprobar, como es el caso de Chile, donde, aunque haya una vasta administración municipal, no hay propiamente un sistema de autonomía local tal y como al menos yo lo entiendo. Porque la autonomía local no compite, lo local, el poder local no compite con la globalización, al revés, está en simbiosis con él. Los poderes transnacionales, bien sean económicos, bien sean políticos, los poderes transnacionales, en realidad, quien tienen como enemigo declarado son los estados. Por eso los estados se muestran débiles frente a los poderes transestatales. Pero los poderes transestatales, públicos o privados, tienen un buen aliado en la organización del poder local, justamente porque el poder local no cuestiona el poder transnacional y localiza, da elementos de arraigo ante la pérdida de referencias, como son los estados que están debilitados ante el fenómeno de la globalización. Por tanto, sí que se puede identificar, y esto es una hipótesis ya muy extendida, que el fenómeno de la globalización, todo lo que debilita a los estados, potencia a los niveles más bajos de poder, porque justamente no cuestionan el propio imperio de los poderes transnacionales. Sobre esa premisa es sobre lo que yo planteo que la autonomía local avanza en el mundo, y fundamentalmente la autonomía municipal avanza en el mundo. Lo que ocurre es que ese avance en el mundo hay que introducir sobre ello muchos matices. Cuando hablamos de self-government, cuando hablamos de autonomía local, cuando hablamos de comunal Selbstverwaltung, en el caso alemán, aparentemente estamos hablando de lo mismo y es un fenómeno que aparentemente maneja un mismo lenguaje, y sin embargo no es así. Hay muchos tipos de autonomía local en el mundo. Como intento explicativo, sistematizador explicativo, yo he seguido en principio una variable que sería la de la forma de Estado. Cómo son las autonomías locales en función de la forma de Estado. Y para eso he distinguido primariamente, aunque de esto hay que hacer luego muchos matices, entre los estados federales,
o políticamente descentralizados, ya no importa tanto llamarlos federales o no, el caso es que sean estados que tengan cuerpos de organización territorial fuertes, políticamente fuertes, con opciones políticas propias, que normalmente, que todos ellos son, muchos de ellos son estados federales, pero algunos que sin ser estados federales, como sería el caso de España, por ejemplo, tienen un poder territorial regional muy fuerte, como son las comunidades autónomas, o como ocurre en el caso de Italia, con las regiones, o más recientemente en el caso de Reino Unido, cuando se ha producido la devolution en el caso de Escocia o Gales, etcétera, etcétera. Podríamos seguir así en estados que no son federales, pero que están políticamente descentralizados. Pues bien, sobre esta variable, sobre el elemento clasificador que sería cómo es la autonomía local, dependiendo de si estamos ante un estado unitario o federal, creo que esto explica muchas cosas, tiene una importante capacidad explicativa, cuál es la forma de estado para entender cuál es la autonomía local en cada uno de los casos. Siempre y cuando tengamos en cuenta que dentro de cada estado, dentro de los estados unitarios, hay muchos diversos tipos y también dentro de los estados federales hay muy diversos tipos y por tanto habrá que hacer matizaciones continuas para saber en qué medida la autonomía local representa una cosa u otra. Y una cosa muy importante también es, en este esquema, para no privarle de capacidad explicativa, hay que tener en cuenta que es muy importante el contexto. ¿Por qué? Uno ve, y es frecuente ver, que en estados unitarios tienen regulaciones de autonomía local muy similares o en algunos casos incluso idénticas de las regulaciones de autonomía local que tienen estados unitarios. En muchos puntos se puede comparar a lo mejor el Estado italiano con el Estado francés, en muchos puntos en proclamaciones de autonomía local. Y sin embargo, bajo la apariencia de identidad normativa entre autonomía local de un Estado y otro, el contexto lo marca mucho. Contextos de Estados unitarios, por ejemplo como referencia a Chile, contextos generales de Estados unitarios, por mucho que tengan proclamaciones normativas de autonomía local, tienden siempre a concebir la autonomía local de una manera mucho más limitada. En cambio, estados federales, donde hay ya un contexto general de distribución territorial del poder, la autonomía local presenta un recorrido mucho más largo, porque el contexto federal o unitario se plasma también en la manera en que la gente entiende la distribución del poder. En un estado unitario, y aquí podemos poner por referencia Portugal, Francia, Chile, Bulgaria y muchos en el mundo, tienden a no distribuir el poder y por tanto, aunque se afirme normativamente, incluso en la Constitución, la autonomía local, sigue habiendo en el sistema una comprensión limitada de la autonomía local. En cambio, los estados federales tienen un hábito de distribución del poder y la misma proclama de autonomía local tiene un significado mucho más intenso en un estado federal porque se beneficia de una cultura política de distribución del poder. Con esas precisiones, digo, se podrían ver primero, los estados unitarios. ¿Qué pasa en los estados unitarios? Os traigo ejemplos. Aquí yo metería ya a Chile, que digamos, no lo he introducido hasta el último momento porque no lo tenía claro. En los estados unitarios y poder local, ¿qué se ve normalmente? Amplitud de tareas. En los estados unitarios, los municipios tienen tareas muy amplias. El caso, por ejemplo, como contaba ahora el doctor Letelier, y veía ya también algunos ejemplos, e incluso en educación o en sanidad, es decir, la posición de los municipios es amplia en las tareas que realizan, y eso se ve en el caso de Chile o también los ejemplos más europeos, que serían Francia, Inglaterra, los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, también Portugal, Bulgaria, etc. Pero los grados funcionales dentro de esa amplitud de tareas son muy diversos, es decir, muchas tareas, pero no siempre una alta autonomía en la gestión de cada una de las tareas. Por tanto, horizontalmente competentes, con amplitud de tareas, pero en cuanto a autonomía política para la gestión de esas tareas, los niveles son muy diferentes. Y aquí habría muchos elementos para medir esa diferencia de niveles funcionales de autonomía real, como serían el grado de constitucionalización de la autonomía, las reservas de ley. Cuanto más reserva de ley hay, menos autonomía real hay, porque desplaza la toma de decisiones a los parlamentos, el sistema de tutelas, que haya o no más controles a priori o a posteriori por parte del Estado central o de las regiones, el sistema de control judicial, sistemas de control judicial muy intensos, con poca deferencia hacia las decisiones administrativas, llevan aparejado normalmente déficits de autonomía local y, por supuesto, como luego veremos, el sistema de financiación, que el sistema de financiación marca también, por su mayor o menor dependencia del Estado central, marca mayor o menor grado de autonomía funcional sobre esa amplitud de tareas. Esto es una constante que se ve como, por ejemplo, todos esos estados que comento tienen montada la estructura de la prestación de servicios públicos sobre los municipios,
pero sus municipios son altamente dependientes en la toma de decisiones de las autoridades centrales. Amplitud horizontal de tareas, restricción vertical de intensidad porque hay poca autonomía. Estados federales o políticamente descentralizados. Aquí en realidad hay dos modelos bien distintos, que sería el federalismo tradicional de corte anglosajón, que en realidad hoy el modelo puro solamente se veía en Estados Unidos, y en algún otro ha ido evolucionando, también sería el caso de Australia, pero ha ido evolucionando en los últimos 10 años, donde no se da en el federalismo tradicional de corte anglosajón, no se da una conexión entre el poder central, entre la federación y los poderes locales, porque se entiende que los poderes locales, los municipios y los condados, son parte de los estados federados, por tanto no se da una conexión directa en ese federalismo tradicional. Y se repite en estos casos que normalmente la autonomía local en este modelo de federalismo es muy limitada. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos muy claramente, y hasta hace muy poquito en el caso de Australia, o hasta hace muy poquito en el caso de Sudáfrica, aunque van evolucionando, donde el centro del reparto del poder es entre la federación y los estados federados. Y los entes locales, las entidades locales, en la medida en que forman parte de los estados federados, tienen una posición de administración indirecta, de administración supeditada a las decisiones de los estados federados. Pero esto está en evolución. Y hay un modelo distinto, que es, digamos, mucho más contemporáneo, que es de un federalismo o cuasi federalismo, como se dice también en Italia, contemporáneo, donde el poder ya no se distribuye según, en los estados incluso federados, no se distribuye ya según el patrón clásico de federación versus estados federados, y dentro de los estados federados cada uno arregla sus gobiernos locales, sino que ya las constituciones de algunos estados contemporáneos incluyen a los gobiernos locales en un reparto del poder a 3. Rompe con el esquema federal de A2 e inserta un nuevo modelo que es de reparto a 3, porque las constituciones directamente incluyen el nivel de gobierno local en el reparto del poder. Y aquí estaríamos en el caso de Italia, contemporáneo, después de la reforma de 2001, en el caso de España, por supuesto, tradicionalmente en el caso de Alemania, en el caso de Austria, o también más recientemente en el caso de Sudáfrica. Esto es un modelo, por tanto, donde la autonomía local gana posiciones incluso en el seno de sistemas federales, cuando tradicionalmente los sistemas federales, sobre todo de cultura anglosajona, no dejaban un largo recorrido a la autonomía local. Y esto parece ser que es la vía del futuro. Esto es lo que va avanzando en las nuevas constituciones que se van aprobando en el mundo. Por eso decía que es un fenómeno de globalización de la autonomía. Las nuevas constituciones, uno los va repasando, India, etcétera, etcétera, va viendo cómo se va insertando el nivel de gobierno local en la estructura de distribución del poder, que ya no es A2, ni siquiera los estados federales, sino que pasa a ser A3. Sobre esto, ves cómo yo he utilizado la variable de la forma de Estado para explicar las intensidades de la autonomía local. Ahora, lo que voy a hacer es una perspectiva más analítica, y es, bueno, ¿y cuándo puedo yo reconocer, viendo el derecho de un país, que tiene o no tiene autonomía local? Pues yo aquí lo que he seleccionado es un catálogo de indicadores. Yo voy a llegar a la clave de que un país tiene autonomía local cuando me da determinadas respuestas en los indicadores que he seleccionado, que son garantía, en qué medida está garantizada constitucionalmente la autonomía, cuáles son las competencias, cómo es la financiación, cuáles son las relaciones interadministrativas y cómo es la estructura de la planta local. En función de estos indicadores llegaré a la consecuencia de que aquí hay más o menos autonomía local, y entonces me permitirá contrastar si mi hipótesis de que en estados federales, que en estados unitarios hay un tipo determinado de autonomía, menos funcional que horizontal, etcétera, si se puede verificar. Lo primero, primer indicador de autonomía local, la garantía constitucional. Bueno, la garantía de en qué medida la autonomía local está garantizada directamente en la Constitución. Esto solo está en algunas constituciones, pero sí que es importante verlo en todas las contemporáneas. Esto no forma parte de la tradición histórica, y sin embargo todas las nuevas constituciones que se van aprobando en el mundo suelen incluir ya una garantía específica de autonomía local. Por eso digo que esto promete ser el futuro. Es evidente que, aunque esté en las constituciones, hay que tener en cuenta también qué significa una constitución dentro de cada estado. No es lo mismo que recoja la autonomía local, como lo recoge actualmente la Constitución francesa en el artículo 72, teniendo en cuenta cuál es la escasa posición dirigente que tiene la Constitución francesa en su sistema. Por tanto, aunque esté muy protegida la autonomía local en la Constitución francesa dice muy poco sobre el gobierno del Estado en Francia. En cambio, hay otras constituciones que, aunque digan menos o digan lo mismo, como por ejemplo la Constitución alemana, que en el artículo 28 también protege directamente la autonomía local, en la medida en que es un contexto jurídico donde la Constitución es muy dirigente,
haber llevado a la Constitución la garantía directa de autonomía local tiene una altísima significación y se plasma directamente en la jurisprudencia. Por tanto, aquí siempre hay que tener cuidado para ver que el reflejo constitucional de la autonomía local se entienda en un contexto en qué significa la Constitución en cada uno de los estados. Bien, sobre esa hipótesis se podría decir que, viendo los distintos grados de reconocimiento constitucional de la autonomía, que la autonomía local hoy está reconocida tanto en estados federales o cuasi federales, Alemania, Austria, Sudáfrica, España, Italia, como unitarios, Francia, Portugal. En el caso de Chile he visto que hay una cierta reconocimiento, pero yo diría de carácter secundario, de la autonomía de gestión en determinados ámbitos de lo local, pero yo creo que no tiene esa intensidad de la que estamos viendo. Posiblemente es un tiempo anterior, 1990 estamos hablando, todavía posiblemente no era el momento y sobre todo posiblemente las prioridades de Chile en ese momento no eran precisamente la autonomía local, pero yo creo que eso llegará. Y de hecho lo que sí he ido viendo es que las reformas constitucionales de 91, 97 ya van cada vez metiendo más cosas locales en la Constitución. Por tanto, se ve como el avance de la autonomía local en el mundo, también comprobado con Chile, es real. Aunque tanto en estados unitarios como federales se garantiza la autonomía local en las constituciones, aquí también, para medir exactamente qué significa esto, hay que tener en cuenta también, sobre todo cuando pensamos en los estados federales, es la importancia o no de que haya poder legislativo estatal. Cuando hablo de legislativo estatal, hablo del poder legislativo federal. Y esto es un dato importante. Es muy frecuente en los estados federales que la federación no tenga poder legislativo sobre lo local, que la legislación sea siempre de escala regional o estatal de estados federados. Pues bien, hay una constante que se da aquí, y es que cuando el Estado no tiene poder legislativo, sino que corresponde a las regiones en materia local, las proclamas de autonomía local en las constituciones se hacen muy fuertes y muy densas. Y ahí hay un muy buen ejemplo en el caso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, donde el Estado alemán, la Federación Alemana, no tiene poderes sobre el régimen local. El simple reconocimiento constitucional federal de la autonomía local ha llevado a una producción jurisprudencial fortísima, es decir, se le ha sacado mucho partido al simple reconocimiento constitucional de la autonomía local. Pues la idea sería que en aquellos estados donde aparentemente la federación no tiene nada que decir sobre lo local, la función de las constituciones que reconocen la autonomía local se han vuelto especialmente fuertes y densas, y eso a base de la interpretación jurisprudencial. También un segundo dato que se ve en los estados, en este caso normal puede ser tanto unitarios como federales, es que también el grado de autonomía local va a depender del número de niveles de gobierno. Cuanto más niveles de gobierno hay, más se reparte la autonomía local y normalmente hay uno más débil. Normalmente en los escalones de niveles de gobierno local, el más débil en los estados federales clarísimamente es el nivel comarcal, que sería en el caso de Alemania los Kreise, o sería en el caso de Reino Unido los counties, o en el caso también norteamericano los counties. Las estructuras comarcales locales son débiles en los estados federales. Son débiles en los estados federales porque no hay tanto sitio para el reparto del poder. Cuando se tiene que repartir el poder entre federación, estados federados, counties y municipios, no hay tanto para repartir y el eslabón más débil de la cadena suele ser justamente el nivel comarcal. Segundo indicador de autonomía local para hacer esta visión comparada, las competencias. Bueno, aquí hay muchas cosas aquí hay muchos elementos a los que prestar atención para saber cuál es la riqueza competencial de lo local en un estado, que es cómo se atribuyen las competencias, si en la ley o en la Constitución. Son muy poquitos los estados que atribuyen competencias directamente concretas a los gobiernos locales en las constituciones, pero hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de México. México en la Constitución Federal tiene una atribución directa de competencias, lo normal es que sean en la ley. Evidentemente, atribuir una competencia directamente por Constitución la refuerza más a priori que cuando la atribuye una ley que está más sometido a las mayorías coyunturales. Muy distinto también es que las competencias sean propias o sean delegadas. Y aquí, por ejemplo, se ve clarísimamente una comparación entre los estados federales y los unitarios. Los estados unitarios no suelen, aunque reconocen muchas tareas a lo local, no solo suelen reconocer como competencias propias, sino que hay una fuerte tendencia a la delegación. Es decir, lo municipal gestiona muchas cosas, pero en muchas ocasiones, como por ejemplo suele ser poderes de policía, de orden público, etcétera, por delegación del Estado. Por tanto, tiene poca riqueza desde el punto de vista de la autonomía, son tareas locales, pero con poca opción política porque se gestionan por delegación.
Hay diferencia por la incorporación o no del principio de subsidiariedad, que algunos estados ya lo tienen, es decir, donde las constituciones de los estados o leyes en desarrollo de las constituciones optan porque lo elemental sea, o la regla general sea, que todo lo de alcance o escala local se gestione directamente por instituciones locales, por gobiernos o administraciones locales. Cuando las constituciones o las leyes incluyen este principio, lo que refuerzan muchísimo es la competencia, porque entonces obligan a que la ley, cuando atribuye una competencia sobre un asunto local a una entidad que no es local, por ejemplo que es regional o estatal, tiene que tener una motivación específica y tiene que tener una justificación específica, lo cual es un instrumento, digamos, de garantía de la retención de la competencia local en el ámbito local de gobierno. O también cuando se incluye una cláusula universal de competencias que van incluyendo la mayoría de los estados, incluso los que originariamente no eran de alta autonomía local. Recientemente, por ejemplo, el Reino Unido, una ley de 2011, ha incluido ya la cláusula universal de competencias, que es tanto como decir que, en principio, salvo que la ley diga lo contrario, un municipio puede hacer todo lo que sea positivo para su comunidad. Y por tanto no hace falta hacer un listado de competencias, sino que es una cláusula basada en que lo local, en principio, en los problemas o asuntos locales, en principio, hay competencia para que un municipio dé respuesta. Otra cosa es que esa respuesta pueda no ser la última, o que esa respuesta pueda ser luego derogable, pero que en principio capacidad de respuesta y competencia suficiente para responder. En términos generales, en este indicador de competencias se podría decir que los estados unitarios tienen más materias, gestionan más asuntos, digamos, los municipios de los estados unitarios gestionan más asuntos, más servicios, pero lo hacen con menos competencia. Se puede comprobar cómo en los estados federales posiblemente les toquen menos tareas a los municipios, porque algunas las gestionan directamente en las regiones, y sin embargo en los estados federales normalmente hay un elemento distintivo, es decir, hay un contenido político mayor, aunque sea sobre un menor número de tareas. Tercer indicador, la financiación. ¿Qué nos dice este indicador? Bueno, pues aquí hay que, primero, hay que comprobar, y esto se puede comprobar tanto en los estados unitarios como en los federales, en la distinción de poder de gasto o de ingreso, que con carácter general, diríamos que en todo el mundo, con carácter general, el poder local es más un poder de gasto que un poder de ingreso. Es muy raro que haya sistemas donde los municipios tengan una alta capacidad para determinar sus propios ingresos. Posiblemente la excepción en esto sería los Estados Unidos, donde los municipios estadounidenses tienen una alta capacidad, incluso tributaria, para propiciar ingresos a la administración local, a las entidades locales. Lo normal, más bien, va a ser lo contrario, que el sistema de ingresos está definido en el nivel federal o estatal o en el nivel regional, y que simplemente las entidades locales, las administraciones, los municipios, lo que tienen es poder de gasto sobre el ingreso que le da el Estado. Es muy importante para medir la autonomía la combinación del sistema la combinación de las concretas piezas que proveen el sistema de ingresos. Normalmente hay tres ingresos posibles, esto simplificando mucho la realidad, y dejo otras fuentes de ingreso minoritarias como son las multas, y esto las dejo fuera, que son impuestos, transferencias del Estado, de la región, condicionadas o no, y tasas por la prestación de servicios públicos. En función de cuál sea la composición de los ingresos en cada país y en los municipios de cada país, así hay más o menos autonomía. Por ejemplo, en la medida en que el porcentaje de ingresos viene más de las tasas que se cobran por los propios servicios públicos, normalmente hay más autonomía, porque cada municipio decide cuál es el coste que va a cobrar, el coste que va a trasladar, o el porcentaje del coste que va a trasladar por la gestión de los servicios públicos. Es decir, tiene una conexión directa entre lo que hace y lo que ingresa por lo que hace. Donde hay menos, en la medida en que los ingresos se basan fundamentalmente en transferencias del Estado y esas transferencias son condicionadas, la autonomía en términos financieros es de muy baja calidad, que eso ocurre en muchos estados, sobre todo en los estados unitarios, aunque también les gusta hacerlo a los federales, pero sobre todo en los estados unitarios. Es decir, el Estado le da dinero a los ayuntamientos para que hagan una cosa determinada. Programan, y por tanto en realidad de lo que hacen es que se sirven de los ayuntamientos para que gestionen planes estatales, pero no es una autonomía financiera de calidad. Y en el caso de los impuestos cuando son un sistema tributario fijo, es decir, cuando está basado en tributos que tienen una previsibilidad en los ingresos, producen un cierto nivel de autonomía en la medida en que, aunque los tributos los regula el Estado, los rendimientos de los tributos, cuando son locales, van directamente a las arcas municipales.
Si el Estado regula, por ejemplo, un impuesto sobre los bienes inmuebles, lo regula el Estado, pero es una fuente de rendimiento constante que no está vinculado a las políticas del Estado, sino que todos los rendimientos van de una manera fija a los gobiernos o a las administraciones locales. Por tanto, de cuál sea la combinación de los sistemas, de las piezas del sistema de ingresos, así tendremos una foto de cada Estado, de los municipios de cada Estado, con más o menos autonomía. ¿Qué conclusión se podría sacar aquí? En el federalismo tradicional anglosajón, podríamos decir que en la medida en que se basan más en impuestos propios y en tasas, el nivel de autonomía financiera de los municipios es alto. Dependen menos de las transferencias estatales, aunque las hay, dependen menos de las transferencias estatales. En el federalismo contemporáneo, en cambio, el que ahora mismo se sigue fundamentalmente el patrón alemán, que han copiado algunos estados, como por ejemplo la India, curiosamente, en estos estados este federalismo contemporáneo se basa en una fuente central de ingresos, es decir, el Estado federal recauda para todos y distribuye entre lo recaudado entre los distintos niveles de gobierno. Este es un modelo, digamos, de grandes fuentes tributarias para la entidad central que luego distribuye. Estos sistemas tienen una pérdida de autonomía, sobre todo tienen una pérdida de la corresponsabilidad fiscal en la producción de los rendimientos y tienen, por tanto, respecto al sistema anglosajón tradicional, un valor en términos de autonomía local algo inferior. Cuarto indicador, las relaciones interadministrativas, las relaciones, por tanto, entre niveles de gobierno. Aquí habría que hacer una distinción entre las relaciones interadministrativas descendentes, es decir, cómo se relaciona el gobierno superior con el inferior con una perspectiva de control, y cómo son las relaciones ascendentes, es decir, en qué medida los gobiernos locales participan en la toma de decisiones de los niveles superiores de gobierno. Se ve en general que el avance, es decir, se ve en general que la tendencia en los últimos 10 o 15 años es a ir suprimiendo los controles de oportunidad de los gobiernos superiores sobre los gobiernos locales. Cada vez más se va hacia un modelo de simple control de legalidad o ningún control, es decir, donde la administración superior como mucho controla la legalidad, aunque todavía en algunos estados quedan fuertes controles de oportunidad, pero se van extinguiendo. Las técnicas, no voy a entrar en ellos, cargas de información, poder de anulación gubernativa, disolución de la corporación, control presupuestario y su ejecución. Este es el que más está creciendo en tiempos de crisis, los controles sobre los presupuestos y la ejecución de los presupuestos. Y en este podríamos decir que así a priori hay una indistinción formal entre los estados unitarios y federales, es decir, todos controlan más o menos lo mismo. Ahora bien, aunque aparentemente lo que nos dicen las leyes es que tanto los estados unitarios como los estados federales tienden a controlar normalmente solo con criterios de legalidad la actividad de las administraciones locales, aquí el contexto importa mucho. Y el contexto viene a decir que, aunque las leyes digan lo mismo, los estados unitarios ejercitan ese poder de una manera mucho más intensa que los estados federales. En los estados unitarios no hay una tradición de reparto real de distribución del poder y, por tanto, los controles superiores sobre los inferiores, sobre los municipios, son fuertes, intensos. En cambio, los estados federales, como sí hay un contexto general de distribución del poder, los estados federales suelen tener controles, aunque sean de legalidad, que se ejercitan con mucho cuidado y con mucha prudencia. En cuanto a la línea ascendente, las relaciones interadministrativas, aquí siempre también hay, como indicador de la autonomía local, aquí hay que ver en qué medida lo local participa en la toma de decisiones global, de alcance regional o federal. Y en esto hay algunas experiencias interesantes, se opta más o menos con mayor o menor intensidad por la participación orgánica o la participación procedimental. La participación procedimental es más sencilla, es simplemente en determinadas tomas de decisiones de los niveles superiores de gobierno que participe, se oiga, informen las autoridades municipales. Y esto es un indicador de moderada autonomía local en clave ascendente en las relaciones intergubernamentales. En cambio, cuando hay participación orgánica, normalmente es un indicador de mayor autonomía local. Esto, por ejemplo, un modelo de esto reciente, desde el año 2001 en adelante, ha sido Italia, donde ha creado una serie de órganos participativos donde en la toma de decisiones de asuntos que afectan a los intereses locales, los gobiernos locales tienen una fuerte participación en esos órganos que pueden condicionar de una manera decisiva la toma de decisiones del gobierno central, del Estado central, a partir de esa participación orgánica de las administraciones locales. En España
También se está intentando poner esto en marcha, no está saliendo muy bien, sobre todo en el ámbito de la toma de decisiones regionales o de comunidades autónomas. Y el último indicador que he tomado como referencia es las estructuras de la planta local. Cuando tenemos la planta local tiene dos niveles, es decir, el nivel municipal y comarcal, normalmente podríamos decir que en conjunto en ese estado hay más autonomía, es decir, la suma de municipio y comarca hace que la imagen final, la foto final de ese estado sea de más autonomía que cuando se produce, cuando solo hay un escalón de gobierno local, es decir, cuando frente a lo municipal está directamente ya el poder regional o el poder central. ¿Por qué suele ser esto? Porque, sobre todo, cuando la escala de los municipios es pequeña, los municipios no son verdaderamente autónomos, si son pequeños, salvo que tengan una estructura local de protección, que es la comarca, la provincia, el Kreis, en el caso de Alemania, que es el que le da la asistencia jurídica y financiera a todos aquellos asuntos donde no tiene capacidad para llegar el municipio. De manera que en estados con muchos municipios pequeños, si no hay una entidad de segundo grado intermunicipal, que es la comarca, la provincia, que sigue respondiendo a una legitimidad democrática local, normalmente se produce un debilitamiento muy fuerte de la autonomía. En cambio, cuando tienen esa estructura intermedia, lo que hace es que justamente hace que los asuntos locales se sigan manteniendo en el ámbito de decisión local. Evidentemente aquí hay muchos matices que hacer, porque también cuando las entidades locales, como en el caso del modelo inglés, son unitary authorities, que se llaman ellos, cuando son grandes, son unitarias y grandes, aquí no hace falta tanta protección y por tanto aún ahí puede haber alto nivel de autonomía local, aunque no haya estructuras comarcales de gobierno. Bien, esto es básicamente lo que os quería contar. Yo creo que estoy dentro del tiempo. Perdonad que haya sido tan sintético en todo, pero esto es evidentemente una pretensión absolutamente desaforada de intentar explicar el mundo en 20 minutos, pero sin pretender tener razón, porque posiblemente me haya equivocado en alguna parte del mundo. Sí creo que se puede intentar entender el mundo desde esta perspectiva. Muchas gracias.